Llegó el momento para diseñar las tier lists para este siguiente año. En este caso vamos a hacer las tier lists que me faltaba recopilar información, pero ahora las tenemos, gente. En este caso y en este video vamos a hacer la primera tier list para PvP en arqueras. En los siguientes videos vamos a explicar las demás formaciones tanto para transportadoras y guardianas. No se olviden que App Gallery sigue con el tema del cashback. Ustedes pueden aprovechar en compras tanto en Dance o con cualquier tipo de juego en esta plataforma. Lo importante es que si quieren aprovechar este cashback deben descargar el juego dentro de App Gallery y a partir de ahí ya estarían gozando de los beneficios del cashback en esta plataforma. Perfecto, gente, vamos a empezar con la tier list, en este caso para las formaciones PvP en arqueras. Vamos a presentarles las formaciones de tier S, tier A y tier B a C. Okay. Primerito con aquellos jugadores que están recién empezando en el juego, aquellos que son reinas 23, 24 y recién 25, recién desbloquean T8 y van a las T9 y así sucesivamente, ¿ok? Antes de que empiece la isla perdida les sirve lo que les voy a explicar a continuación. Perfecto, en este caso importantísimo. Muchos de los jugadores van a tener en cuenta de que no todas las hormigas son buenas y sobre todo las universales para empezar en este juego son las mejores. Estamos hablando arqueada delgada, otra hormiguita que es diente gigante y saltarina, que son universales. Las universales puedes llevarlas con cualquier tipo de unidad. En este caso para las arqueras va muy bien estos tres tipos de hormigas porque son las mejores. Para arqueras, transportadoras, guardianas es lo mejor, pero en este caso para arqueras es God esta formación, ¿ok? Ahora, hay una hormiguita que es mucho mejor que saltarina. Las hormigas especializadas, a diferencia de las universales, son mucho mejores. En este caso es la hormiga de la muerte. Tengan en cuenta que hormiga de la muerte tiene silencio y hace bastante daño. Lo malo de esta hormiga es que no activa muchas habilidades y pues a veces se queda un poco corta. Necesitan ustedes añadirle estrellas a hormiga de la muerte para que pueda activar un poquito más de habilidades. Estamos hablando arriba de 5 estrellas ya es decente. Es tema de suerte para que te salga varias copias, como ustedes ya saben, para seguir subiendo las estrellas. Arqueada delgada es curiosa porque tiene... Ya saben, muchos conocen la habilidad de supresión que hace que el enemigo no pueda activar habilidades. Diente gigante tiene silencio que hace que el enemigo no pueda activar habilidades durante 2 rondas. La arqueada solo te hace que no puedas activar uno durante una ronda. Saltarina es una hormiga que pues hace bastante daño, igualmente activa buenas habilidades. Pero ¿por qué las coloco en tier A? Porque en las tier S van a ir hormigas que les añaden despertar. Ustedes más o menos cuando vayan avanzando en el juego, para aquellos jugadores que están empezando obviamente, luego van a poder ustedes añadir a estas hormigas despertar, ¿ok? Es muy importante tomar en cuenta que los despertares son habilidades adicionales que les puedes aplicar a estas hormigas y se potencian aún más. Arqueada delgada es God, gente, con el despertar. Hace o tiene habilidades que cura y adicional a eso estaquea defensa. Cada vez que se active la habilidad que es en el tema del despertar de esta hormiguita, estaquea defensa y se recomienda colocarla solo en primera línea porque ese es destacamiento de defensa que tiene y sobre todo también la regeneración de vida que ofrece, ¿ok? Por acá vamos, diente gigante es God, gente, es de las mejores. No tomen en cuenta los colores, todos van a empezar con color verde. La progresión es lo que más adelante ustedes van a ver, pero por ahora aquellos jugadores que van empezando, traten de progresar siempre estas dos hormigas al inicio, antes de que vayan a ir a la isla perdida, ¿ok? Ahora, saltarina es God también, gente. Saltarina, gente, ahora en el meta que tenemos para PvE es brutal con el despertar, pero para PvP no está nada mal y si le sacan despertar, gente, esta hormiga, cada vez que active habilidades va a hacer mucho daño de habilidad y va a bufear a todo el equipo. Está muy bien. De por sí la saltarina hace bastante daño. En este caso, gente, ten en cuenta que obviamente va a ser mucho mejor la hormiga de la muerte con despertar, ya que con este despertar, gente, aunque no mejora la probabilidad de activación de esta hormiguita, pues básicamente lo que va a hacer es mejorar su daño. Y adicional a eso le añaden un efecto de agotamiento a esta hormiga. O sea, diente gigante tiene agotamiento también, pero adicional a eso con hormiga de la muerte vas a tener agotamiento. Por eso en arqueras este combo, que es arqueada, diente y hormiga de la muerte, le llaman el combo del silencio y supresión. Porque las 3 hormigas silencian, una suprime, 2 hormigas causan efecto de agotamiento. O sea, muchos efectos para el PvP que son muy buenos, ¿ok? Esto es más o menos para aquellos jugadores que van empezando ahí.
Por ejemplo, muchos preguntan, Coraza Dorada, ¿qué tan buena es? Para ir PvP en esta tierra o tier S, gente, no es buena. Yo la colocaría tier C, no es de las mejores, gente, pero para empezar es la única que te dan gratis y la tienes que sí o sí mejorar, pero para que se enfoquen, estas son mucho mejores que Coraza Dorada. Por acá tenemos otro hormiga universal. Espinosa Dorada, gente, no es de las mejores. Igualmente el juego les da muchas copias de estas hormigas. Estas hormigas tienen más, podríamos decir, más probabilidad de que les logres salir, pero no son buenas, gente. Esta hormiguita pues es de las malitas que hay en el juego, así que no les recomiendo priorizar. Obviamente les va a tocar subirlas para más o menos hacer daño o algo así, pero no es de las mejores. General Ácida tampoco es de las mejores, gente. Aunque sea una hormiga especializada, no entra dentro de la tier A y S. Lastimosamente no es de las mejores. Así que Saltarina sigue siendo mejor que esta, aunque esta sea especializada, para que lo tomen en cuenta. Por acá, otra hormiguita, Terciopelo Naranja. Terciopelo Naranja pueden ir segunda o primera, pero tampoco es de las mejores. No les recomiendo usar este tipo de hormigas, gente. No son buenas, pero a la final si las tienes... para empezar, ve mejorándolas, pero si te salen estas, mucho mejor, cracks, mucho mejor. Por acá hay la hormiga conductora, que muchos le caen mal. Básicamente esta hormiga no activa muchas habilidades. Lo único bueno de esta hormiga es que tiene efecto de agotamiento, igual que Diente, hormiga de la muerte con despertar, pero aún así le cuesta mucho y no es de las mejores. Esta se coloca en segunda o primera, pueden añadirlo sin problema, pero no son de las mejores, gente, para que lo tomen en cuenta. Así que más o menos para que se vayan proyectando. Hasta aquí, gente, en tema de arqueras. Les podría decir que es lo mejor para aquellos que van empezando, así que tomen nota y traten de priorizar muchísimo esta formación, muchísimo. Y si te sale hormiga de la muerte, God, crack, ahí ya tienes una formación muy OP, ¿ok? Ahora, vamos con aquellos jugadores que ya están en la isla perdida. En la isla perdida, gente, ya cambia la historia. Básicamente vamos a tener que bajar estas hormiguitas por acá, ¿ok? Vamos a tener que bajarlas por acá. Me dirás, Tony, ¿por qué? Si son buenas. Porque no tienen despertar. Entonces, sí o sí obligado ya cuando estás en la isla perdida. Estamos hablando ya de aquellos jugadores que ya están 3, 4, 5 meses en el juego. Sí o sí ya deben tener despertares en las hormigas. Y subirlos de nivel y todo. Entonces, una vez ya tengan despertares en las hormigas, estos ya pasan a tierra. Porque en la isla perdida hay hormigas mucho más OP. Esto lo vamos a ir arreglando dependiendo de las recomendaciones que les voy a dar. Pero para que lo tomen en cuenta. Ahora, una de las hormigas para PvP God que les debe salir es Acacia Cornígera. Para arqueras es brutal. Hay un combo que ya les voy a presentar, que es la mejor de arqueras que hay al momento de la isla perdida, obviamente. Y es con una hormiga que se llama Berserker Sabia. Berserker Sabia con Acacia Cornígera hacen un combo increíble. Hace que Acacia tenga más velocidad y le dé todo el equipo velocidad. Y adicional a eso, pues Acacia potencia mucho a Berserker para que Berserker se potencie y active muchísimas habilidades, que es lo mejor. Ahora, más o menos de la proyección en las hormigas de la isla, no hay una hormiga muy buena melee. Muchos dicen que la hormiga predadora es buena, que es esta de acá, que la podríamos llevar... bueno, acá yo no la pondría predadora en tier S. Es una hormiga mala, yo la pondría acá en tier B. Realmente no es de las mejores para PvP, les podría decir, es malita. Para eso preferible pongan Diente Gigante de primera. En este caso esta formación es muy buena e ideal. Otros jugadores juegan así, gente, que también funciona mucho, ya que acá se activa mucho. También potencia a Diente Gigante. Diente Gigante agota al enemigo y hace que tenga silencio y no puede activar habilidades. Y Berserker hace su magia, que es hacer mucho daño, ¿ok? Entonces pueden utilizarlos así. Ahora, en tema de hormigas universales, va a aparecer una hormiguita que se llama Punta de Lanza Carmesí. Esta, gente, puede ser un suplente de Berserker, pero no es de las mejores, básicamente. Esta hormiguita puedes llevarla de primera. ¿Qué digo de primera? De segunda. Puedes llevarla de segunda línea o de tercera. Una de las dos. Si es que no tienes Berserker Sabia, puedes llevar esta acá, ¿ok? Pero si tuvieras hormiga de la muerte, básicamente hay formaciones que se las pueden añadir así. Por ejemplo, sería hormiga de la muerte, Berserker y Acacia Cornígera, que también está muy bien. O si no te salió Berserker, básicamente utilizas Acacia Cornígera, hormiga de la muerte y Punta de Lanza Carmesí. O si no te salió hormiga de la muerte, porque hay jugadores que no tienen buena suerte y hasta más o menos un largo tiempo del juego
no le sale ni siquiera la hormiga de muerte. Puedes utilizar acacia, diente gigante y punta de lanza carmesí. Estas formaciones son buenas, hasta este nivel de la isla funciona muy bien y sobre todo yo les recomiendo muchísimo, muchísimo, gente. Por ejemplo, acechador oscura, gente, para PvP no es de las mejores, obviamente. No les recomiendo, ni para tier A va muy bien, mejor diente gigante y entre otras cosas. Yo le pondría a esta hormiguita de tier B, más o menos hasta ahí que... Ah, me faltó azúcar dorada, gente. Azúcar dorada igualmente no es de las mejores, es un universal. La pondría por acá igualmente, no es de las mejores. Como es universal, pues no bufea tanto y está ahí más o menos. Entonces la podrían usar. Hormiga bala también me estaba olvidando, gente. La hormiga bala, podríamos decir que se comporta como arqueada delgada, solo que preferiblemente utilizan más arqueada delgada porque da vida. En este caso hormiga bala da defensa y todavía hormiga bala no le han añadido despertar. Entonces por ahora pues esta hormiguita estará por acá. Ok, me olvidé de mencionarles esto al inicio, para aquellos jugadores que van empezando, pero igual no es de las mejores. Arqueada, diente y saltarina, God, gente, para que lo tomen en cuenta. Berserker, predadora, sí, ya están las hormiguitas de la isla perdida, ok. Hasta ahora esto es lo mejor que ustedes pueden armar. Bien, pueden añadir diente en primera, como les dije, acacia en segunda y así, más o menos para que se vayan proyectando. Ahora, va a llegar un momento donde va a aparecer en su servidor otro evento que es parecido a la isla perdida con un mecanismo diferente de victoria, que es el Barren Land. En este Barren Land aplica y llegan otras hormigas que son muy buenas para el PvP y para arqueras cambia totalmente el meta, gente. Es brutal, sinceramente les podría decir, es brutal. Con esta formación aparece una hormiga que se llama la Dolly o la DB. Le llamamos Dolly, que es una hormiga que sí o sí debe ir en primera línea, gente. Esta hormiga, gente, es la mejor melee que existe ahorita en las arqueras. Potencia mucho al equipo, es muy buen soporte, o sea, aguanta mucho el daño y da mucho daño de salpicadura, como lo traduciríamos en este caso, mucho daño crítico al equipo. O sea, es una barbaridad esta hormiga, gente, es una barbaridad. Con esto punta de lanza carmesí ya baja a tier A, básicamente. Con este tema de las hormigas del Barna se potencia mucho. Y hay otra hormiga que es counter directo de las transportadoras, gente, que es la Longinoda, ¿ok? O la OL. La Longinoda, gente, es una hormiga que sí o sí va a ir de... Bueno, algunos lo utilizan de primera o segunda, pero se recomienda que lleven el combo así, gente. Lleven el combo así. Básicamente este combo, gente, para hormigas free to play es God. Les recomiendo muchísimo la Dolly de primera, la Longinoda de segunda y Berserker de tercera. Otros jugadores tal vez jugarán, bueno, diente gigante en esta formación ya bajaría, pero podrían utilizarla de primera. Sigue funcionando en el Barren Land, diente de primera o diente de segunda si es que no les sale Longinoda. Pueden jugar así también. Hay jugadores que juegan así, Dolly, diente, Berserker. O en este caso ya quitan la Berserker y si te sale Acacia, juegan así también, que esta es otra opción también muy buena. En este caso hormiga de la muerte, si no te ha salido Berserker, porque hay jugadores que es así, si no te ha salido Berserker, básicamente la descartaremos y dejaremos hormiga de la muerte. Esta formación, gente, también es buena y está muy potente, pero la mejor formación que ustedes pueden armar, gente, es esta. Como les dije, Longinoda lo que hace especial es que elimina estados de envenenamiento que las transportadoras pueden hacer. Y por ese estado de envenenamiento, Cristal Dorado puede hacer más daño y Enterradora puede silenciar más. En este caso, esta hormiga neutraliza mucho esas habilidades que tienen las transportadoras. Así que esta formación es la que está en meta y es la más fuerte. Jugadores Pay to Win la usan y se sorprenden demasiado porque se potencia muy bien. Podríamos decir que ya Diente Gigante, para el nivel en el que estamos, para el cual les voy a mencionar más adelante, por el tema de las hormigas del Barren, es que Diente Gigante ya no está funcionando mucho. Tanto para que los transportadores y guardianas, se está viendo de que tal vez el juego nerfeó un poco el tema de Diente Gigante. En sus inicios, obviamente, Diente Gigante era muy fuerte, pero estamos hablando ya entrando al Barren, ¿okay? Mientras tú estás empezando, hasta que no vayas al Barren, Diente Gigante funciona muy bien. Pero este de aquí es lo ideal, crack. Lo ideal es esto se tumba formaciones muy fuertes. Lo que les recomiendo, gente, es que utilicen esto para que se potencie mucho más. Y más o menos, dependiendo de sus formaciones, pueden ir aplicando eso. Por ejemplo, por acá, arqueada delgada.
En el Barren Land ya baja de tier, o sea, Arqueada Delgada ya no da pelea, le cuesta mucho. Entonces Diente Gigante podría ir acá o acá hacia acá y así. Más o menos ustedes pueden ir combinándolas, pero la Arqueada Delgada, gente, ya no da pelea. En el tema del Barren Land le cuesta mucho ya hacerse frente con las hormigas en esa tier, básicamente. Entonces de aquí en adelante voy a ir añadiendo más tier list. En este caso le tocó las arqueras. Y en el siguiente video tocará las transportadoras. Y al final terminaríamos con hormigas guardianas. Muchas gracias, mi hermosa gente, por haber llegado a esta parte del video. Acabamos de ver una determinada tier list para las hormigas arqueras que va a funcionar de aquí en adelante hasta que nos sorprende el nuevo evento de la selva frondosa, que van a añadir nuevas hormigas de temporada. Así que vayan preparándose. Por ahora esta tier list va a funcionar muchísimo. Y más adelante, hasta que sale este evento y la experimentemos un poco, porque hay que dejar que pase bastante tiempo para que muchos jugadores prueben las hormigas, y así podemos determinar qué tan buenas pueden ser para el PvP o PvE. Si eres nuevo del canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, nos estaremos viendo en un próximo videito. Los quiero mucho, bye bye. El macho.